Esta mañana le damos nuevamente la bienvenida a mis hermanos y mis hermanas que están acá. Que el Señor les continúe bendiciendo y que el gozo y la paz de Dios esté en nuestros corazones. Damos la bienvenida a estas dos niñas acá, hermosas que están por acá. El Señor las bendiga y las guarde y las proteja. Amén. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo una palabra de parte de Dios. Y el texto bíblico está en Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 de Mateo. Amén. ¿Cuántos estamos acá? No, dígale que está a su lado, no me molestes. No me distraigas. No me digas nada ahora, porque voy a escuchar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es la que nos edifica. La palabra de Dios es la que nos edifica. La que nos cambia. Bien, aleluya. Entonces dice así la palabra del Señor. Escuche muy bien, escuche lo que dice. Y si usted tiene ahí Biblia, por acá hay unos Nuevos Testamentos. Si alguien necesita, puede tomar de ahí. Entonces dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 1. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice así. Hay un título que dice Predicación de Juan el Bautista. ¿Predicación de quién? De Juan el Bautista. He titulado esta enseñanza en esta mañana el bautismo. Escuche bien el título. El bautismo te identifica como un verdadero creyente en Cristo. Amén. Diga que está a tu lado. El bautismo te identifica como un verdadero creyente en Cristo. Amén. El bautismo. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea esto fundamental e importante que está diciendo Juan el Bautista en el versículo 2. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cientos de años antes de que se dijera esta palabra, cientos de años antes de que naciera Juan el Bautista, ya el profeta Isaías había profetizado lo siguiente: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba hablando de quién, el profeta Isaías. Isaías estaba profetizando. Isaías había profetizado que iba a venir uno que iba con su voz a clamar en el desierto, iba a preparar el camino del Señor y a enderezar sus sendas. O sea que Juan el Bautista iba a allanar el camino. Iba a preparar el camino ¿para quién? Para Jesucristo, para Jesús, para el Mesías, para el Salvador. Amén. Y vemos que Juan significa hombre fiel a Dios. Hombre fiel a Dios. Pedro, no estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Entonces Juan dice hombre fiel a Dios. Amén. Entonces concéntrese ahí en la palabra. Y no se desvíe de la palabra que estamos hablando ahora. Amén. Sí. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de ¿qué? Mire escuche cómo vestía Juan. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Imagínense, langostas y miel silvestre. Pero usted se preguntará, esas langostas allá en el desierto, ¿dónde las encontrará? Si usted hace un estudio profundo de langostas, esa no es la langosta que hay acá en los mares ni nada de eso. Haga el estudio para que vea cuando llegue a su casa qué significa la langosta, cuáles son esas langostas. Entonces dice, langostas y miel silvestre. Mire cómo vivía Juan el Bautista, cómo vestía Juan el Bautista y cómo llevaba
y predicaba en el desierto la palabra del Señor, allanando el camino. Dice, y salía a él, ¿quién salía a él? Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de ¿dónde? De alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que los que se bautizaban, ¿confesaban qué? Sus pecados. O sea que el bautismo es para arrepentimiento y para perdón de pecados. Amén. Entonces vamos a estar viendo acá, eran bautizados. Y dice que al ver Juan, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Miren cómo les decía Juan el Bautista. ¿A quién? A los fariseos y a los saduceos. Y sabemos que los fariseos y los saduceos eran personas, eran sectas que en ese tiempo se levantaban en contra de ¿quién? De Jesús, en contra de la verdad. Entonces sigue diciendo acá, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Está diciendo Jesús. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque ustedes saben que viene una ira, ¿sí o no? La ira del juicio final. Entonces el Señor les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Usted y yo como hijos de Dios, usted y yo que buscamos al Señor, tenemos que hacer frutos que dignos de arrepentimiento. Aquí la palabra fundamental es arrepentimiento. Si usted y yo no nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestras culpas, de nuestros pecados, si no nos arrepentimos de nuestras fallas, ¿estamos qué? Estamos mal. Estamos mal, estamos perdidos, no hay solución. Porque la palabra clave aquí es diga, arrepentimiento. Arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, escuche lo que viene, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Si usted tiene un árbol allá de mandarina, de limón, un árbol de papaya, un árbol de mandarina, de coco, de limón, si usted lo tiene en el patio de su casa y no echa fruto, ¿usted qué hace? Mire, ese árbol usted en la casa suya, como no da fruto, lo corta. Y esa leña la coge para qué, ese árbol lo coge para qué. La leña, lo echa en el fuego. Y así van a ser todas las personas que no dan buenos frutos. Todos los humanos, el ser humano, el hombre, la mujer que no dé buenos frutos en la presencia del Señor, va a haber un tiempo donde vendrá el día del juicio y donde serán ¿qué? Cortados. Serán cortados y echados ¿a dónde? Al fuego. Mire que el Señor cómo está explicándonos a través de esta parábola, nos está explicando ¿qué? El juicio final. Lo que le sobreviene a quién, a la persona que no busca de quién, de Cristo, la que no busca de Dios, la persona que no da buenos frutos, porque usted y yo debemos de dar buenos frutos de arrepentimiento. Si nosotros venimos a la presencia de Dios, es para que se note el cambio, es porque Dios si nos llama, es para que nosotros cambiemos, para que dejemos de vivir de esa manera como vivíamos antes, dejemos la vida vieja atrás, porque Dios me llama de un mundo de maldición, me llama a esa bendición, para que yo viva en bendición. Entonces el Señor nos ha llamado para eso. Si yo vengo a buscar de Dios, si yo estoy buscando de Dios, el cambio debe verse. Debe notarse el cambio. Esas palabras que decía antes ya no debo decirlas. Esas palabras soeces, esas palabras que de doble sentido, esas palabras que a Dios no le agradan, ya yo no lo puedo decir. Y el único que me ayuda en hacer esto, en dejar esta vida vieja, es el Espíritu Santo de Dios. Es cuando tú crees en Jesucristo y yo creí en Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios entra en mi vida. Amén. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo de Dios no hay. No, con fuerzas humanas no se puede. Sí. Sin el Espíritu Santo no se puede. Tú para perdonar a una persona tienes que tener ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios en tu vida.
Pero tienes que tener al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, y si yo no tengo al Espíritu Santo de Dios, yo no voy a perdonar porque no es fácil. Mire, que es con el Espíritu Santo de Dios y se nos hace difícil. Se nos hace difícil perdonar porque es difícil. Uno humanamente no quiere perdonar. La carne no quiere perdonar. Y tenemos el Espíritu Santo y a veces se nos hace difícil. Nos da pena perdonar. Nos da como pena, da esa cuestión de que, ay, si yo no me equivoqué, yo no fui. Yo no me equivoqué, yo no fallé, yo no le falté a Él. Pero nosotros tenemos que, como cristianos, dar frutos de buenos arrepentimientos, buenos frutos, para que nosotros vayamos y nos conciliemos con esas personas. Así es, porque si yo no le pido perdón a la persona que está aquí, que yo la veo, que vivo con esa persona, si no le pido perdón, ¿qué pasa? Dios no me va a perdonar. Dios no me va a perdonar. Hay personas que a veces dicen una frase que dicen que no, que te voy a perdonar yo si yo no soy Dios. Imagínense, están equivocados. ¿Qué te voy a perdonar yo si yo no soy Dios? Que te perdone Dios. Cuando le piden, ¿quién escucha eso a veces? Entonces están equivocados. No han leído esta palabra. No han leído la palabra que dice que nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a todos. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor acá. Mire que después dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Está hablando Juan el Bautista. Acuérdense. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oigan lo que nos bautiza el Señor Jesús en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otra vez nuevamente está diciendo que echará la paja ¿en dónde? En el fuego. Nuevamente en esta palabra, en este capítulo de Mateo capítulo 3 nos está diciendo el Señor, nos está nuevamente diciendo que va a haber un lugar donde se va a echar ¿qué? Lo que no da fruto, los árboles que no dan fruto, y la paja se echará ¿en dónde? En el fuego. Amén. Y ya que está a tu lado, no te duermas, porque viniste a escuchar palabra de Dios. Amén. No te dejes vencer por el enemigo. Acuérdense que yo les dije aquella vez, el enemigo siempre va a estar mandando dardos. Nosotros estamos aquí, pero el enemigo va a estar mandando dardos a los que están acá todos. Va a mandar dardos. Y esos dardos van a llegar, dardos de sueño, dardos de pereza, dardos de distracción para que usted no esté pendiente a la palabra, porque el enemigo sabe que si usted está pendiente a la palabra, usted se le van a caer las vendas espirituales. Se van a caer vendas de los ojos y usted va a conocer la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. El enemigo no quiere que nosotros seamos libres, pero al momento que conocemos de la verdad nos hace libres, dice el Señor. Entonces, ¿cómo es el título de este día? El bautismo te identifica como un verdadero ¿qué? Creyente en Cristo Jesús. Mire que Jesús significa el Salvador. Entonces, vemos aquí a través de la palabra del Señor que la palabra bautismo, escuche bien, la palabra bautismo proviene del griego baptizo, que significa sumergir o lavamiento con agua. Amén. Cuando Juan el Bautista estaba, ¿en dónde bautizaba Juan el Bautista? En el río Jordán. Y llegaban las multitudes que escuchaban la palabra: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos los que llegaban entendían y comprendían la verdad de la palabra que él decía, venían y se sumergían ¿dónde? En las aguas. Los sumergían. Eso es lo que significa bautismo, sumergirse en las aguas. ¿Por qué? Porque simbólicamente ese sumergirse en las aguas, ¿qué significaba? Significaba de que la humanidad de ese viejo hombre que se sumergía en las aguas, ¿quedaba dónde? Quedaba allá abajo, sumergido allá,
Y cuando salía esa persona, que simbólicamente, ¿qué significa? Que era una persona lavada, limpia, perdonada. ¿Por qué? Porque el agua limpia. Usted cuando está sucio, que se va a bañar, ¿con qué se baña? Agua. Con agua. Usted no va a buscar Coca-Cola para bañarse, ¿no? Imagínese usted bañándose allá con Coca-Cola. ¿Sí o no? Entonces, el agua limpia. Y vea simbólicamente lo que significa el bautismo. Y el bautismo es para arrepentimiento ¿de qué? De pecado. Entonces vemos que en la iglesia tradicional, ¿a dónde? ¿Cuándo bautizan? Con agua. Cuando somos bebés. ¿Cuándo somos qué? Somos bebés que no conocemos pecado. Y se supone que el bautismo es para arrepentimiento de pecado. Si un bebé no tiene pecado, si un bebé no conoce pecado, así haya nacido en pecado, así haya nacido en una relación en pecado, pero ese bebé no conoce de pecado. Y mira que la Biblia dice que los niños es el reino de los cielos, porque no conoce de pecado. Entonces, si estos niños son bautizados en la iglesia tradicional, desde pequeñitos, entonces, ¿qué pecado les están? ¿Qué pecado les están ahí lavando? Díganme. Entonces, dése cuenta que eso es ese acto ahí que se está haciendo en la iglesia tradicional, es un acto que no está en la Biblia, que es antibíblico. A los niños y a los bebés se presentan en la iglesia, se presentan en el templo, y se presentan y se ora por ellos. Porque Jesucristo cuando estaba pequeño lo presentaron ¿en dónde? En el templo. A Jesucristo no lo bautizaron desde pequeño. Jesucristo se vino a bautizar a los 30 años de edad. Imagínense, aproximadamente a los 30 años de edad. Entonces dése cuenta que el bautismo, usted y yo no nos podemos dejar meter los dedos en la boca. Porque el bautismo es para arrepentimiento de pecado. Cuando usted ya tiene conciencia y usted sabe y entiende de que usted necesita del Señor y necesita ser lavado y necesita ser limpiado. Y este es un acto de obediencia. Porque dése cuenta que Jesucristo nunca pecó. Jesucristo nunca pecó, dése cuenta. Y yo le hago una pregunta. ¿Por qué Jesucristo se bautizó si no tiene pecado? Porque Él hizo ese paso de obediencia para darnos ejemplo a ti y a mí. Para darnos el ejemplo de que tú también puedes dar ese paso de obediencia. Que si tú quieres seguir a Cristo, ¿qué dice la palabra? Toma mi cruz y sígueme. Y sigue mis pasos. Si Jesucristo siguió el paso del bautismo y se bautizó para darnos ejemplo, ¿será que tú no lo puedes hacer? ¿Y no lo tenemos que hacer? Mire que el bautismo es un principio bíblico. El bautismo es un principio bíblico y el principio bíblico tiene que hacerse o se hace. Amén. Es como la cena del Señor, es un principio bíblico. Se hace o se hace hasta que llegue Jesucristo. Porque la misma palabra lo dice. Entonces el bautismo se hace o se hace. Y el que no lo hace, se pierde la bendición. El que no lo hace, se pierde la bendición. Entonces, si vemos que Jesús lo hizo, y si vemos por qué estamos contando toda esta historia de Juan el Bautista, porque vemos cómo Dios hizo todo, planeó todo para que se diera este acto del bautismo. Este es un plan de Dios. ¿Por qué? Porque dése cuenta de dónde nació Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? ¿Quién me dice? Elizabeth. O Elizabeth. ¿Sí, no? Claro. Elizabeth. ¿Y cómo se llama el esposo de Elizabeth? Zacarías. Y Zacarías era un sacerdote. Miren que Zacarías era un sacerdote de Dios. O sea que Dios tomó del linaje del sacerdocio, de los sacerdotes, tomó a quién? A un hijo, al hijo, a Juan. ¿Para qué? Para que allanara el camino. ¿Qué están haciendo ahora de aquí de Betulia a Corozal en el camino? Están componiendo el camino, ¿verdad? Están allanando el camino, ¿verdad? Están componiendo el camino para que vengan muchas personas al Bani a congregarse a este lugar. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Aleluya. Gloria a Dios.
Yo creo que es así. Amén. Que van a venir muchas camionetas a congregarse aquí. Van a venir muchas personas en camionetas y se está llenando el camino para que escuchen la verdad. Y para que la verdad los haga libre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vea que Elizabeth no podía tener hijos. Elizabeth era ¿qué? Estéril. No podía tener hijos. Mire el plan de Dios, cómo hace Dios las cosas. Y mire, Zacarías le pedía eso al Señor. El esposo que Zacarías le pedía eso al Señor. Y el Señor un día le contestó y le dijo: te he escuchado, Zacarías, te he escuchado. Y te voy a enviar un hijo. Y mire que él habla también con Elizabeth y dice: y le pondrás por nombre Juan. Y le dio un nombre y todo. A Elizabeth y a Zacarías. Y mire que Zacarías, cuando se le presenta al ángel y le dice: vas a tener un hijo, te ha escuchado el Señor. Zacarías no creía. no quería creer, porque dijo: pero Señor, si yo estoy viejo. Yo ya estoy viejo y mi esposa ya es tan vieja. O sea que llega una edad en la mujer, llega una edad en el hombre, que ya no pueden ¿qué? Tener hijos. Fisiológicamente es así. Biológicamente, fisiológicamente es así. Llega un tiempo en la edad del hombre que ya no puede tener hijos. La mujer ya no puede tener hijos. ¿Y cómo es que se llama lo que le da a las mujeres ya, lo último ya? Menopausia. ¿Sí o no? Ya no pueden tener hijos. Por la edad que es avanzada. Entonces, Elizabeth no podía tener hijos. Pero mire que lo que hace el Señor. ¿De dónde sacó Dios a Juan el Bautista para allanar el camino? De donde no había nada. De donde no podía haber nada. De donde había desierto, resequedad. De donde había de un útero de una madre que no podía tener hijos. De la esterilidad, imagínense. ¿De dónde sacó Dios a Juan el Bautista? Y vino Dios y le permitió, y Zacarías no quería creer de que le podía dar el Señor hijos. Estaban viejos, Señor, y tú con ese cuento, yo viejo que voy a tener hijos, imagínense. Y el Señor vino y lo permitió y se quedó ¿qué? Mudo. Se quedó mudo hasta qué? Hasta que nació. Hasta que nació, imagínense. Entonces Zacarías se quedó mudo. O sea, que tú no te quedes mudo y que yo no me quede mudo cuando Dios nos diga algo y no le creamos. Mira que está a tu lado, no te quedes mudo. Mira que está a tu lado, no te quedes mudo como Zacarías. Gloria a Dios. No te quedes mudo como Zacarías. Entonces debemos de creer en el Señor. Amén. Entonces este principio, acuérdense, bautismo significa ¿qué? Sumergir o lavamiento con agua. Este principio de lavamiento era usado por los judíos. Dice que el bautismo debe ser realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan el Bautista, ya lo leímos acá. Él le dijo: yo no soy digno de colocarme las sandalias que tú traes y todo esto. Y el Señor dijo: hazlo. Hazlo porque es necesario que se cumpla la profecía. Y es necesario que ¿qué? Que se cumpla lo que dice Dios en su palabra. Y por eso. Y mire que después que Jesucristo fue bautizado, ¿qué descendió sobre Jesucristo? Descendió el Espíritu Santo. O sea que tú cuando te bautizas, cuando tú tomas la decisión y haces este paso de fe por obediencia, este paso de obediencia por fe, tú vas a abrir las puertas del cielo para que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre tu vida. Amén. Descienda sobre tu vida. Y tú vas a tener más posibilidades y vas a estar más bendecido, vas a estar más protegido por el Señor. Y tú lleno del Espíritu Santo y yo lleno del Espíritu Santo, vamos a tener discernimiento, vamos a tener sabiduría, vamos a tener todo, porque el Espíritu Santo nos guía. Amén. Miren lo que dice Mateo 28, 18. Váyase ahí mismo en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Mateo 28. ¿Vamos entendiendo? Mateo 28, 18. Escuche lo que dice. 28, 18 al 20. Escuche lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Quién va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? El Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y mire que es un mandato que el Señor le está dando a ti y a mí. Ahí en ese contexto de la palabra se lo estaba diciendo a sus discípulos. A sus discípulos se lo estaba diciendo ahí. Pero hoy en día la palabra nos está diciendo ¿a quién? A ti y a mí. ¿Y cuál es la misión, la comisión que tú tienes de parte de Dios? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, dice el Señor. O sea que tú y yo hoy estoy predicando aquí. Mañana cualquiera de ustedes puede estar predicando acá. Mañana podemos estar predicando por allá en las calles. Podemos estar haciendo impactos evangelísticos y usted puede estar predicando también. Porque para eso te llamó el Señor. Para eso nos ha llamado el Señor. Para predicar la palabra del Señor. Mira que el Señor no nos ha llamado para otra cosa diferente. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú y yo prediquemos la palabra. Ajá, quizás tú me dices, pero ¿cómo voy a predicar la palabra del Señor en el trabajo donde yo estoy? ¿Cómo voy a predicar la palabra de Dios si yo paso en mi casa? O sea que tú en tu casa vives sola, no tienes hijos, no tienes esposo. No puedes predicarle a ellos. O sea que no tienes familia, no puedes predicar a tu familia. Prediquemos la palabra del Señor, donde estés. No, pero ¿cómo voy a predicar la palabra del Señor si estoy en el colegio, estoy estudiando? O sea que ahí en el colegio no puedes predicar la palabra del Señor. Pues, tienes amigos, tienes amigas para que le prediquen la palabra del Señor. Porque esa es la comisión, ese es el mandato que Dios nos dio. Cuando yo trabajaba, yo predicaba la palabra del Señor. Porque yo entendí que la comisión es predicar la palabra del Señor. Ese es el mandato. Las naciones que significan. Naciones. Los que están afuera o los que están afuera. No, la nación simboliza a todas las personas. Nación, pero es una nación. Pero si lo vemos geográficamente, porque tiene varios significados, si lo vemos geográficamente, nación, sí, dependiendo del contexto, del que tú quieras entender nación o leer nación, naciones, las naciones son los países. Eso, sí. Somos nación, mira que el Señor dice en la palabra, en el contexto de la palabra, somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Usted y yo somos pueblo escogido por Dios. Somos nación santa. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos santifica. Y si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, como le estoy diciendo nuevamente, estamos como ciegos caminando y cayéndonos en los huecos y metiéndonos golpes en los huecos y golpeándonos allá con la baranda de la cama porque andamos ciegos. Pero si usted y yo tenemos a Jesucristo en el corazón, tenemos el Espíritu Santo de Dios, como decía mi esposa acá cuando inició, la palabra de Dios es lámpara y lumbrera a mi caminar. Amén. Es quien me ilumina. La palabra de Dios es quien me ilumina. Entonces seguimos viendo acá que el bautismo es un principio ¿qué? Bíblico. Y si es un principio bíblico, si es un principio, se tiene que ¿qué? Que cumplir. Vea, los principios en la Constitución tienen que cumplirse. Porque son principios, las leyes tienen que cumplirse, son principios. El principio tiene que cumplirse. Y como es un principio bíblico, el bautismo tiene que ¿qué? ¿Y quién hace que se cumpla? Pero ¿quién hace que se cumpla? ¿Quién lo ejecuta hoy en día? Nosotros. ¿Quién tiene que bautizarse? Nosotros. ¿Cuántos somos bautizados acá? Amén. Amén. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos fueron bautizados en la iglesia católica? Todo. Yo no. ¿Y será que ese bautismo es bíblico? De acuerdo a lo que dijimos acá. Porque estábamos unos niños que no conocíamos de qué. De pecado. Y dice la palabra que el bautismo es para arrepentimiento de pecado. A mí me echaron un poco agua cuando estaba pequeño, ni me acuerdo yo de eso, ni sé qué pasó. Nada más la foto allá cuando estaba ya cargado en la fotito. En la foto. Y me echaron mi poco de agua en la cabeza.
Y miren, y me echaron el poco agua en la cabeza ahí. Nombre de cuando ya se apellido y todo. Dese cuenta que cuando Elizabeth y Zacarías, que ya iba mudo, ya cuando nació ya quien, Juan el Bautista, lo fueron a presentar y a incircuncidar allá en el templo, a circuncidar en el templo. Para presentarlo en el templo era para colocarle que el nombre. Tanto así que le preguntaban a Elizabeth, le decían al niño, le decían, ay mira Zacarías, porque Zacarías se llamaba ¿quién? El papá. Y en el tiempo de antes, inclusive en el tiempo de hoy también se ve que los papás le ponen el nombre ¿a quién? A los hijos. Yo tengo el nombre de mi papá. Mi hijo tiene el nombre de mi papá. Porque es una costumbre, ¿sí? Que se viene ahí. Pero él se cuenta que en ese tiempo le decían, ay Zacarías, mira, decían al niño ya Zacarías, como el papá. Pero ¿qué dijo Elizabeth? No, un momento, no. Ese nombre maluco no me lo van a poner. ¿Sí o no? Pobre pelado, me lo van a matar, decía ella. Entonces Elizabeth decía, no, porque ya había un mandato de Dios. Ya Elizabeth había recibido a través del ángel la revelación de que el nombre le tenía que poner ¿qué? Juan. Y ya todo el mundo llamándolo como Zacarías. Y ella dijo, no, Juan, no, ese no es. El Señor me dijo que es Juan y Juan se va a llamar. Si vio que ahí la autoridad tienen ¿quién? Los padres. Los papás tienen autoridad sobre sus hijos. Y ella vino y tomó la autoridad y dijo, no, se va a llamar Juan porque Dios me dijo que es Juan. Y le preguntaron y todavía dudando la gente, voltearon a ver a dónde. A donde Zacarías, que estaba ya mudo. Y le dijeron, ¿Zacarías qué? ¿Cómo se va a llamar? Verdaderamente se va a llamar Juan. No lo vas a dejar poner como tu nombre. Y Zacarías pidió una tablilla para escribir. Y dice que él cogió y escribió el nombre del niño. Juan. Y todo el mundo se sorprendió. Juan, porque el ángel ya le había dicho que era Juan. Y me dice que en esa provincia, que en esa región, todo el mundo estaba contento con Juan. Con Juan, porque era un niño bendecido que había sido ungido para el Señor, para allanar ¿qué? El camino del Señor. Y era un niño que había nacido de unos ancianos. De unos ancianos. Si usted por aquí en estos tiempos ve que unos ancianos de 80 años tienen un hijo, eso es sorprendente, ¿verdad? Eso sorprende y la gente, todo el mundo sabe, increíble. Si uno sale en los noticieros, en RCN, en CTI, sale en Caracol, sale en todas partes y se vuelven famosos. En el propio, en el que no es el propio, en Meridiano, en todas partes sale. El niño allá en Albania nació de una familia, un viejito de 80 años y de 90 años, la señora tuvieron un bebé bueno, sano. Imagínense, 80, tenía más de 80 años, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Porque Dios hace de la nada Dios hace lo que tiene que hacer para cumplir su propósito. Para Dios no hay nada imposible para cumplir su propósito, hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces Dios, hay una comisión, y la comisión es que tú y yo llevemos ¿qué? El evangelio, la palabra del Señor. Y evangelio significa buenas nuevas.